Tardes medievales para todos. Hablaremos hoy de los monasterios y el scriptorium. Para este período del siglo VI, la Iglesia ya constituye un bloque sólido dentro de la sociedad, pero separado. No paga impuestos y posee sus propios tribunales para juzgar a los sacerdotes. Los obispos son los verdaderos jefes de las ciudades y sus alrededores. Gracias a ellos, francos, burgundios y visigodos se convierten al cristianismo. Pero al mismo tiempo surge el deseo de una vida contemplativa y grupos de personas se van retirando hacia una vida de sociedades más separadas. Sin embargo, las primeras iniciativas se hacían sin una normativa, habitar en un árbol o en una cueva en la más absoluta soledad. También existían grupos de hombres y mujeres que, queriendo seguir el destino de Cristo, se consagraban a la castidad de la vida y a la oración y penitencia. Esta tendencia de alejarse del mundo para vivir en la oración comenzó a ir en aumento y así se va creando las primeras comunidades o cenobios. Y, como se vive en comunidad, es necesaria una cierta organización. Es entonces que surge la figura de San Benito. Nacido en Italia en el siglo V, estudia en Roma letras y derecho y decide irse a vivir en forma ermitaña. Posteriormente funda cerca de Nápoles un monasterio, el de Montecassino, y redacta en el 525 una regla, hoy célebre en todo el mundo. Esa regla, admirablemente adaptada a la mentalidad occidental, distribuye el día dedicado exactamente a la plegaria, al trabajo manual y a los estudios piadosos. Ora et labora. En el convento, el único edificio donde se vive y se trabaja en común, cada monje debe ser ahora sacerdote. Es una comunidad que se autoorganiza. En el convento, los monjes tienen tres actividades. Por un lado, el dominio religioso, y que se conservan las tradiciones de pureza, de honradez y la elevación moral. En el segundo campo, el económico, el desmonte y los trabajos agrícolas impuestos a los monjes por higiene abren varios territorios a la agricultura, acrecientan la producción, originan villas y poblaciones. En los conventos también se utilizan secretos industriales guardados con toda reserva. Y en el campo intelectual, solamente los monjes copian y estudian los manuscritos antiguos. Sus escuelas, destinadas principalmente a despertar vocaciones religiosas, conservan un reflejo de la educación romana. Dentro de esta situación aparece la figura de Casiodoro, que era un noble que había sido ministro del rey Teodorico. Luego decide, con los bienes de su familia, fundar un monasterio, el de Vivarium. ¿Qué tiene de especial esto? Que dentro de ese monasterio, Casiodoro construye un scriptorio. Este monasterio de Vivarium en las tierras van a significar principalmente el modelo del monasterio especial y medieval. Establece las reglas para la transcripción de manuscritos, formó una escuela teológica, organizó una biblioteca con distintos manuscritos traídos por él desde Grecia a Constantinopla, y luego en ese scriptorium se dedicaba a la copia, a la transcripción y a la compilación y traducción de las obras de los padres de la Iglesia y de los autores paganos de la antigüedad, latinos y griegos. Primera vez en la historia que la actividad científica estuvo explícitamente incluida en las ocupaciones de los monjes. Casiodoro es considerado el restaurador de la ciencia en el siglo VI. Era el primer personaje donde la educación estaba destinada especialmente dentro de estos monasterios. Tiene un centro primordial de importancia para la transmisión de los textos tanto bíblicos, litúrgicos como paganos. La principal responsabilidad va a ser entonces la copia y corrección de libros. Todo el material se utilizaba dentro y se fraccionaba dentro del monasterio, inclusive el pergamino, porque cada monasterio tenía sus propios animales. Ya para el siglo X aparece otra organización
esta vez originada en las distintas actividades que habían ido perdiendo la pureza cristiana. Y surge entonces una nueva norma, la del monasterio de Cluny en Francia, que va a tratar de colocar a la Iglesia dentro de los principios y preceptos originales, manteniendo totalmente la santidad y la castidad. Pero bueno, esto quedará para otra charla. Gracias.